por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos aquí en un nuevo programa en el Monte de la Gracia, en el Monte de la Bendición. Y estamos aquí para bendecirte, para ayudarte, para llevar a cabo la obra y la asignación divina de parte de Dios, para que podamos ayudarte y bendecirte y que todo aquello que hay en tu corazón, Dios pueda acomodarlo, Dios pueda hacer algo lindo en tu vida, una obra preciosa. Y hoy de nuevo tengo a mis invitados aquí y quiero que ellos les saluden en esta tarde. Muy buenas tardes, es un privilegio para nosotros estar de nuevo aquí con ustedes. Una vez más, espero que seamos de edificación, que les ayudemos bastante y que este tema quede en sus corazones y lo puedan aplicar. Y el hermano. Gracias, amada, pues un gusto una vez más estar acá. Sabemos que Dios nos ha traído con un propósito eterno para cada uno de ustedes. Bueno, y hoy seguimos siendo partícipes de un gran tema que en estos momentos pues la hermana la que nos va a dar ese título. Pero aquí estamos para servirle. Muchas gracias. Sí, y bueno, muchas personas nos han escrito, nos han dicho que les gustó mucho y les interesó mucho el tema que compartimos de la sanidad interior el programa pasado. Gloria a Dios. Y bueno, hemos seguido pues hoy la otra parte y vamos a hacerlo en varios días. Ahí les vamos a estar avisando, pero es muy lindo saber que ha sido de provecho para muchas personas. Y hoy queremos llegar delante de la presencia del Señor para ponerte a ti, que nos estás escuchando, que eres tan importante para Dios. Padre, en esta hora, Señor, ponemos a cada persona que nos esté escuchando por la radio, por el 98.3 de AM, por las personas que nos están viendo por el Facebook Live, por las personas que nos van a ver en el YouTube o por la página, Padre. Señor, estas personas amadas que están ahí, Señor, delante de tu trono, Señor, que tú las has visto desde antes y te has interesado en ellos, Dios, y has puesto el querer como el hacer para poner hoy el programa, Señor. Clamamos para que otras personas en este momento comiencen a sintonizarnos y puedan ser bendecidos, Padre. Y ponemos a tantas personas que nos han escrito, Señor, tantas peticiones por sanidad, Señor, por liberación, por sus mamás que han estado con exámenes en los hospitales, por personas que tienen dolores, por personas, Señor, que están orando por sus hijos, Ten compasión, para que sus hijos regresen a tu camino, que sean atraídos con fuerzas de amor, por personas que están clamando por fortaleza en el corazón, en el espíritu, por personas que están ahí que no saben qué hacer con alguna situación que tienen en su hogar, Señor amado, por personas que nos ven aquí en Costa Rica y personas que nos ven en otros países y que nos escriben, Señor. Tú conoces a todas esas personas amadas, principalmente amadas por tu amor eterno y tu compasión eterna, Señor. Señor, en este momento les bendecimos a todos y te pedimos que esto que vamos a compartir sea una semilla especial,
una semilla que caiga en buena tierra, Padre, en el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu nombre sea glorificado y exaltado, Padre, en este día, Señor. En el nombre de Jesús, Papito Santo, desde ya te damos muchas gracias, Señor. Y bueno, como les estaba diciendo, vamos a continuar con el tema de la sanidad interior. Primero que todo, yo quería que los hermanos me dijeran cuáles son aquellas 7 áreas, vamos a mencionarlas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 7 áreas importantes de la sanidad interior, hermana? Bueno, la falta de perdón es una de ellas. Esa es una de las áreas que definitivamente todo ser humano debe pues someterse a la sanidad interior, debido a que en cualquier etapa de nuestras edades pues hemos sufrido una herida, ¿verdad?, de falta de perdón. Está también lo que es la culpa. Eso es una de las segundas armas del enemigo para destruir a la humanidad. ¿Cuántas personas por la culpa han llegado a la depresión y hasta se han suicidado? Está también lo que es el rechazo, es la tercera arma. Y cuando tengamos la oportunidad de ver el rechazo, vamos a ver todas las consecuencias que nos trae esta área, bastante a nivel espiritual, emocional, a nivel físico, a nivel social, a nivel conyugal. Es tremendo este tema. Está lo que es la fornicación, que es algo de lo que toda la humanidad de una u otra forma pues ha sufrido, y definitivamente tenemos que sanarlo. ¿Por qué? Porque la fornicación es el enemigo número 1 del Espíritu Santo, para que podamos vivir en santidad y para que podamos crecer. Está lo que es la idolatría. La idolatría, recordemos que no es solamente, la idolatría es adorar todo aquello que nos hace alejarnos de Dios. Y está lo que es el ocultismo. Eso es un tema bastante largo, bastante fuerte. Y el ocultismo dentro del ocultismo, está la ramificación de lo que es tan solo mencionar el horóscopo. Y eso trae muchas consecuencias. Una de las consecuencias que trae el ocultismo, algo así rapidito, son muertes repentinas, prematuras, fatales, violentas, neurológicas, espirituales y eterna. Y también está lo que es la impiedad. Recuerde que la impiedad es todo aquel que conoce la palabra de Dios pero no la vive. Mucho tiempo creímos que el impío era el de afuera, pero no. Impiedad significa el que no es piadoso. Entonces, yo puedo conocer la palabra, pero si no la aplico, Dios me constituye, lo dice en Jeremías, como un impío. Ajá. No sé si el hermano quiere aportar. Bueno, estamos resumiendo lo que es la sanidad interior, correcto. Entonces, esos son los hombres fuertes en los cuales se trabaja. Es un proceso. En el programa pasado habíamos dicho que es un año como base para poder trabajar en estos hombres fuertes. A medida en que las personas lo van recibiendo, van siendo libre, y nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos conlleva al otro. Por lo tanto, por eso es importante que el primero sea la falta de perdón, ¿verdad? Poder perdonar, poder sanar esa falta de perdón. Y después de ahí se desarrollan los demás. Pero en resumen, esos son los hombres fuertes en los cuales nosotros trabajamos. Algo importante que quiero recalcar es que el caso de nosotros no cobramos, no se cobra por dar la sanidad interior, por escuchar una familia, una persona. Ahora, la sanidad interior no solamente se le da a una persona, se le da también a una familia en conjunto, como una persona individual. Puede llegar a una familia todos juntos también. De hecho, estamos... Esta semana hemos estado recibiendo muchas familias, mamá, papá, los hijos, porque es bueno escucharlos, es bueno poder saber la situación que pueden estar pasando.
y a través de ahí intervenir por medio de un consejo y sanar heridas. Y hemos visto la mano del Señor. Entonces la sanidad interior no solamente aplica a nivel individual, sino que también a nivel familiar. Eso es lo que podríamos decir en este momento. Y también está la sanidad personal, porque trabajamos con toda la familia y luego le damos una cita a cada miembro para trabajar, para que ellos puedan expresar. Y como en el anterior programa dijimos, es confidencial. Papá no se va a dar cuenta de lo que sabe hijo, los hijos lo que dice papá. Es muy confidencial. Eso es muy importante para las personas que nos escuchan. Y bueno, entonces hoy vamos a comenzar con el primero, que es la falta de perdón. Sí, amén. Entonces, para comenzar, primero vamos a hablar acerca de, en realidad, ¿qué es la falta de perdón? Según Colosenses 3:13 dice que la falta de perdón es una desobediencia a Dios, porque este versículo lo que nos dice es: perdonen como Jesucristo los perdonó, y si hacemos lo contrario, estamos en desobediencia. Y podemos ser los mejores ministros, los mejores miembros de una iglesia, pero si hay falta de perdón, lo que hacemos es en vano. No recibe Dios nada de nosotros. Porque si usted no perdona, lo que dice Mateo 6:11 y versículo 14, si usted no perdona, Dios no nos perdona. Y eso es algo que nos lleva a estar en la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Desánimo, no tengo ganas de leer la Biblia, hoy no quiero congregarme, pensaba ayunar pero no tengo la voluntad, no escudriño la Biblia, y mucho menos puedo amar a mi prójimo. Entonces, entonces vamos a ver la primera cita. Si gusta me la lee, hermano. Claro que sí. La palabra del Señor dice en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Ajá, bueno, muy bien. Yo quería preguntarles, ¿es fácil o es difícil? ¿Cómo lo ven ustedes? El perdonar. De hecho, el perdonar es un proceso y es un estilo de vida. Cuando ya, después de ese proceso, se hace un estilo de vida, pero no es fácil. No es fácil, más cuando el foco de infección está en donde yo vivo, en donde yo me desenvuelvo, en un trabajo, en la casa, incluso hasta en la misma congregación. Entonces no es fácil. Es la falta de perdón. También vemos que es una herida causada por los más allegados. Entonces es más duro porque uno no espera de los seres más allegados, de los seres queridos, los familiares, de los amigos, que lo vieran. Entonces, por eso es tan difícil, porque uno al ser herido con la falta de perdón, uno se siente defraudado, se siente maltratado, decepcionado. Entonces, esa parte de volver a confiar, esa parte de salir de esa decepción, es lo que más se lleva para poder volver a establecer el puente de confianza entre la persona que nos hirió y nosotros. Ajá. ¿El hermano? Sí, claro. Bueno, ¿qué es falta de perdón? Tendríamos que definir qué es perdonar. Perdonar es soltar. Perdonar es dejar libre a la persona y dejar libre aquel hecho que en algún momento me hizo. Entonces, cuando hablamos de la falta de perdón es la ausencia de ese perdón. Pero ¿por qué ocurre esa ausencia? ¿Por qué ocurre que la persona no puede perdonar? La hermana decía, ¿es fácil? No es fácil perdonar. Por eso creemos que es un proceso. Porque una de las cosas que ocurren en una persona, y creo que en algún momento todos hemos vivido algún caso que nos ha lastimado, nos ha dañado, y eso ha producido resentimiento, ha producido aún en muchos odio, rencor, ira, molestia. Todo eso son algunos síntomas de la falta de perdón que más adelante se van a mencionar, pero
cuando la persona no suelta todos estos sentimientos dentro de sí, eso demuestra que hay falta de perdón. Y entonces la falta de perdón es no poder soltar aquel mal que en algún momento me hicieron. Es no poder decir, quiero dejar libre ya esta situación que en algún momento ocurrió en mi vida. Y una de las cosas por las cuales a la gente o a todos les cuesta perdonar es por el hecho de que la persona constantemente recuerda no tanto a la persona, sino el hecho de aquello que le hicieron. Es que me hizo esto, es que me hizo lo otro, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué me hizo esto? Una de las claves que nosotros hemos encontrado para que la persona pueda salir de la falta de perdón en lo personal es que la persona tiene que perdonar aquello que le hicieron, para que cuando vea a la persona ya no se acuerde de aquello que le hicieron. Perdón, o si se acuerda, lo va a recordar sin dolor, sin rencor, sin odio, sin molestia, sino como aguas que pasaron y nunca más volverá a su vida. Ah, ok. Y cuando la gente, perdón, cuando la gente dice, es que estoy resentida, Ajá. se puede decir que, digamos, es como un paso antes o ya es... Eso es una de los síntomas de la falta de perdón. Resentida, o sea, significa que resiente, o sea, lo siente demasiado, lo recuerda demasiado, lo vivo demasiado. Eso es lo que significa. Bueno, ok. Vamos a ver el otro versículo. Si gusta me lo lee. Sí, la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 12 dice, perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dice el versículo 14, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Algo importante acá de rescatar es que muchas personas dicen, yo no tengo por qué perdonar, quien perdona es Dios. Así es. Y se aferran a esa falta de perdón por ese pensamiento. Y cuando uno logra ver la palabra, dice que yo tengo el poder de perdonar. Yo puedo soltar a aquella persona, yo puedo decirle, ok, es cierto, me dolió, me resintió en algún momento, pero hoy quiero soltarte, hoy quiero perdonarte. Y por eso la palabra nos habla del perdón. Cuando leímos anteriormente Mateo, nos damos cuenta que es una de las oraciones más poderosas que Jesús nos enseñó a nosotros, que fue la del Padre Nuestro. Y dentro del Padre Nuestro dice, perdónanos, ¿verdad? Como nosotros también perdonamos a nuestros deudores o a aquellos que nos ofendieron. Y eso nos muestra lo que hablábamos anteriormente, que realmente perdonar es un mandamiento. ¿Por qué? Porque la palabra dice que si yo deseo y anhelo ese perdón del Señor, claro que ya lo hizo en la cruz, pero yo tengo que aprender a recibir ese perdón por la fe. De la misma manera yo tengo que aprender también a perdonar a los demás, porque si yo no perdono, si yo tengo falta de perdón, la falta de perdón también produce un obstáculo en mí para yo recibir el perdón de Dios. Amén. Entonces, ¿puedo perdonar? Sí. ¿Es fácil? No. Es un proceso, pero sí puede salir de ahí. Todos los casos son muy diferentes. No es lo mismo perdonar una palabra que perdonar un hecho, ¿verdad? Algo más grande. Algo más grande. Muchas situaciones que podamos hablar. Entonces es un proceso real. Sí, porque es que mucha gente dice esto. Bueno, ¿por qué le voy a pedir perdón a alguien? ¿O por qué yo creo que yo puedo disculpar a alguien? O pedir disculpas, pero perdonar no. Pero vea qué interesante, porque la palabra disculpa significa que le quita la culpa. Ajá. Y es lo mismo, ¿verdad? Es como lo que mismo. hay que explicar bien esos términos cuando la persona le dice a uno eso, ¿verdad? Porque varias personas ya he escuchado que dicen eso. Bueno, luego, ¿cuáles serían las consecuencias de la falta de perdón? Bueno, para mí la más grave es que si yo no perdono, Dios no me perdona. Y si yo en ese momento parto de esta tierra, no voy al cielo, ¿verdad? Porque si no hay perdón, no hay cielo.
Otra es lo que dice 2 Corintios, también 5, versículo 10-11, que nosotros cuando no perdonamos, Satanás toma ventaja. Ujú. ¿Y cuáles ventajas? A la luz de la palabra, Mateo 7:1 dice muy claro que en lo que yo juzgo, en eso yo voy a ser juzgada. Romanos 2:1 también dice, tú quien quiera que seas, si tú en lo que juzgas a otros, a la vuelta vas a caer. Lo estoy parafraseando. Entonces son ventajas que Satanás va a tomar. Aparte que también yo quedo bajo juicio cuando yo no perdono, porque estoy bajo un enojo. Y el enemigo, a través de ese enojo, que lo vamos a ver más adelante, nos trae muchas enfermedades, tanto en el alma como físicamente, porque como esté el alma, se va a reflejar en el cuerpo nuestro. Otra de las consecuencias también es que yo voy a quedar atada a una persona o a varias personas. Y viera que hemos experimentado algo muy importante, porque cuando hay una atadura hay una transferencia y las personas sienten, ya eso es algo muy muy espiritual, lo que la otra siente. Si me enfermé, me voy a ver en una forma afectada. Si estoy triste, me voy, porque hay una ligadura, hay una atadura entre las dos personas. Siempre pongo este caso que es algo fue muy verídico. Estaba un grupo de jóvenes en la iglesia y venía entrando una de las jóvenes, pero en ese momento todos se empezaron a reír, pero esa joven tenía un conflicto con una de las que estaba en el grupo y Satanás ahí tomó ventaja para herir más a la que venía entrando, porque creyó que se estaban burlando. Entonces, ¿cuál es la consecuencia muy fuerte? La paranoia. Creo que me persiguen, creo que están hablando de mí. Esas son muchas, ¿verdad? Son muchas. Una de las, como dice Mateo 5, 23, 26, Dios no recibe la ofrenda. Y cuando hablamos de ofrenda, no estamos hablando solamente de dinero. Ofrenda de servicio, ofrenda es ayuno. Entonces, adoración. Si usted no perdona, Dios a usted no le va a recibir nada. En la iglesia enseñamos algo de doble filo. Si usted va a venir a entregar su diezmo o su ofrenda con falta de perdón, mejor no lo haga, porque no le va a ser bendecido por el Señor. Entonces vemos que no tenemos buenos resultados. Si quiere, Jonathan, me pone el otro versículo, porfa. ¿Me lo lee, hermano, porfa? Claro que sí, en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 32, un gran pasaje, dice la palabra del Señor. Entonces, llamándolo su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué tremendo sí esta historia, ¿verdad? Dice que serán entregados los verdugos. ¿Y quiénes son los verdugos? Son todo lo que vamos a mencionar ahorita: rencor, el insomnio, las jaquecas, todo lo que pueda tipificar una enfermedad, son verdugos. Es lo que nos atormenta, lo que nos roba la paz. Hermano. Claro que sí, pues en el pasaje anterior realmente es una gran historia, tal vez no la leímos del todo porque es muy larga, pero nos habla de dos personas que tenían una deuda. Cuando hablamos de una deuda, deuda es como cuando alguien te hizo algo, alguien te dañó con palabra, con hechos, aún económicamente te falló, papá te falló en algún momento. Esos son deudas que en algún momento las personas hicieron. Esas deudas producen pues falta de perdón. Pero en el caso de acá, de lo que la palabra del Señor nos registra, es que habían dos deudores. Pues el rey los llamó, ¿verdad? Para que pagaran. Uno le rogó que lo perdonara y él le perdonó.
a pesar de que la deuda era grande, lo perdonó. Y él, cuando salió de ese perdón, cuando salió, se encontró otro consiervo, dice la palabra, y ahora lo leímos, y le debía ese consiervo una cantidad menor, ¿verdad?, de lo que él le debía al anterior, y no lo perdonó. Entonces la palabra nos enseña acá que así como aquel hombre tuvo misericordia de aquel siervo, de aquel que le debía, y lo perdonó, de la misma manera él tenía que también perdonar a los demás. ¿Qué quiere decir con esto la palabra? Que así como el Señor nos perdonó a nosotros, porque dice la palabra del Eterno que todos estábamos destituidos, alejados, separados de la gloria de Dios. Eso significa que no teníamos perdón de Dios. Y Jesucristo vino y nos perdonó. Él vino y nos limpió, nos perdonó sin importar lo que habíamos hecho en el pasado. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos perdonar también a las demás personas? Entonces sí tenemos que perdonar, y cuando no perdonamos, que era lo que ahora ustedes comentaban, realmente vienen muchos males. Dos males que podemos clasificar de dos maneras. El primer mal, que es uno de los más importantes, es que si yo no perdono, Dios no me perdona. Y número dos, los segundos males es que vienen una serie de consecuencias físicas, mentales en la vida de una persona. Y yo quiero describirlo de esta manera. Una vez yo escuché la historia de una tribu indígena, que cuando un hombre o una mujer mataba a uno de sus aldeanos, de los que vivían con ellos, el pago era que le amarraban el muerto en la espalda, hasta que el muerto totalmente se disipara, por decirlo de esta manera. Pues por lógica, el muerto se iba a ir degradando poco a poco, hasta que él terminara de pagar esa deuda. El problema es que, por lógica, el muerto iba a ir poco a poco pudriéndose, la palabra correcta, y al final las llagas iban a quedar en la espalda de aquella persona, y por nunca haberlo perdonado, por nunca haberlo soltado, y más bien lo mató, ahora vino un mal sobre él también. Y es lo que hoy nosotros tenemos que entender. Si yo no perdono, vienen males a mi vida. Un mal de amargura, un mal donde no soy feliz. La persona que no perdona, de hecho, pasa pensando mucho en la otra persona. Se aferra a la otra persona por causa de tener un pensamiento dentro de sí de aquello que le hizo. Ajá. Sí, bueno, ahora, ¿cómo me doy cuenta de que no he perdonado? Me doy cuenta cuando yo recuerdo algo que me sucedió, sea hace una semana o hace un año. Y si yo lo vuelvo a recordar con el mismo dolor, con la misma vivencia, ahí me estoy dando cuenta que yo no perdoné, aun cuando haya ido a sanidad interior, aun cuando yo haya declarado en mi devocional con el Señor que yo perdoné. Porque la falta de perdón no es solamente, o los síntomas de la falta de perdón no es solamente el odio, sino puede ser susceptibilidad, pueden ser recuerdos recurrentes, pueden ser perfectamente el rencor. ¿Qué es el rencor? Que yo no olvido lo que me hicieron. Y el rencor, de hecho, es uno de los guardianes con el hombre fuerte para que la persona no salga de la falta de perdón. ¿Cómo me doy cuenta? También cuando vivo hablando de la situación, cuando difamo a las personas, cuando tengo esa sed de venganza, cuando me aíslo, cuando lloro por cualquier cosa, cuando tengo mucha ira, mucha frustración, cuando tengo amargura, cuando tengo esos deseos de agarrar a alguien o a alguien, no específicamente a la persona que me hizo o las personas, y golpearla. Y como repito, pude haber ido a sanidad interior, pero si esos síntomas no se quitaron de mí, quiere decir que algo pasó, que yo no fui sincera, no fui transparente, y ahí todavía quedó, yo le llamo así el gusanero. Dice que somos una podrida llaga, ¿verdad? Entonces quiere decir que ahí quedó el gusanero en el alma de la persona. También una de las formas de darme queja es cuando vivo quejándome por todo. Porque si vemos una persona sana, lo vemos en Gálatas 5,
5:22, que es el fruto del Espíritu Santo. En cambio, todo lo contrario es el fruto del enemigo. Sí. Bueno, vamos a pedirle a Jonathan que nos ponga el otro versículo. Si quiere me lo lee el hermano. Sí, dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice la palabra. ¿A qué se refiere este versículo? Bueno, tremendo, ¿verdad? Aquí nos habla de lo mismo, ¿verdad? Que nosotros no podemos ignorar cuántas formas el enemigo puede trabajar en la vida de una persona o de una familia. Cuando nosotros o cuando una persona no perdona, el enemigo toma ventaja. ¿En qué sentido? Bueno, solo por el hecho de seguir yo con aquel pensamiento, con aquel odio, con aquel rencor. Un ejemplo, el rencor produce enfermedad, el odio produce enfermedad. Entonces, de ahí donde la palabra nos habla que toma ventaja. ¿En qué más toma ventaja el enemigo? ¿Cuántas veces no se ha perdonado dentro de un matrimonio? Y eso ha producido que el enemigo tome ventaja para traer una separación. ¿Cuántas veces el enemigo ha tomado ventaja dentro de un hogar porque papá no le pidió perdón al hijo porque no le pudo cumplir el cumpleaños, no le pudo cumplir cuando le dijo le voy a comprar esto, y el enemigo tomó ventaja poniendo pensamientos en el niño que papá no lo ama? Entonces, en la esfera de nuestra vida, el enemigo toma todas aquellas cosas que nosotros no hayamos perdonado para ponernos en contra de las vidas de las personas. Uno de los versículos que leímos anteriormente decía que nosotros tenemos que perdonar, pero con todo nuestro corazón. Y eso significa que hay muchos que no perdonan con todo el corazón. Por dar un ejemplo, muchos dicen, no, yo lo perdoné, pero no lo quiero volver a ver en mi vida. Largo de mi ¿verdad? vida, lo quiero ver largo. ¿Verdad? O, yo lo perdoné, pero cuando me lo topo, cuando lo veo, hasta náuseas me da. Entonces eso indica que no ha perdonado. Jamás ha perdonado. Entonces la palabra nos dice que tenemos que perdonar con todo nuestro corazón. Amén. Sí, hay algo muy importante dentro de lo que es la falta de perdón. Y es que cuando hay falta de perdón hay deudas, hay ofensas y hay pecados contra la persona. Cuando yo no perdono, la deuda moral puede ser un muchacho le bajó el cielo y la luna a una muchacha, ella se entregó, le prometió casarse y no, hay una deuda moral. Una ofensa, cuando le dicen una mala palabra a uno, cuando le mienten la madre, es una ofensa, ¿verdad? Y cuando hay pecado, es cuando, son muchos, pero voy a mencionar cuando lo andan a uno divulgando, le levantan un falso, o lo andan difamando. Eso hace que la falta de perdón se fortalezca y traiga enfermedades no solamente emocionales, sino también físicas, como el asma, también como la artritis, la colitis, la migraña, cáncer, abortos espontáneos, esterilidad. Muchas veces hemos ministrado personas con síntomas de aborto y la persona perdonó y se sanó. O no han podido tener un bebé, perdonó y se sanó. Entonces vea que fuerte es cuando no se perdona. Como Satanás, ¿verdad? Estamos hablando de las ventajas de él, cómo él toma a nivel emocional, físico y hasta espiritual. Uno de los síntomas de no perdonar es cuando se padece de asma, porque es una forma de rechazo lo que yo estoy viviendo, es una forma de opresión, como dice Isaías 54, que dice, no estarás más bajo presión porque el temor no se acercará. Y una de las manifestaciones de la falta de perdón es el temor.
a que me vuelvan a hacer lo mismo, a volver a vivir lo mismo. Ahora, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo sé que alguien tiene algo contra mí? Bueno, qué importante eso. La palabra es muy clara, dice, si estás orando y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Cuando vamos a dejar la ofrenda. Sí, deja, ¿verdad? Ve y ponte a cuentas con él. No sea que no vayas a salir de ahí. Y después vas y deja la ofrenda. Sí, porque mucha gente dice, es que él fue el que me... O sea, él es el que está enojado conmigo, pero yo no estoy enojado con esa persona. También es válido lo que dice Santiago, que se confiesen las ofensas unos a los otros. Porque nosotros al tener al Espíritu Santo tenemos discernimiento y está el don de ciencia. Y uno sabe cuando alguien está contento o está indispuesto con uno. Entonces tenemos el deber de arreglar esa situación ante el cielo, la tierra y el infierno, para estar a cuentas con el Señor y tener el camino libre para servirle, para adorarle, para estar en paz con el Señor. Amén. La palabra del Señor dice que mientras dependa de mí, yo tengo que estar en paz con los otros. Y muchas veces sucede que por el caminar, alguien nos saludó, nosotros no nos dimos cuenta. Muchas veces hemos ofendido a alguien sin darnos cuenta. Y decimos, esta persona, ¿qué le pasa? Se molestó con nosotros. Y si yo logro entender que hay algo que aquella persona tiene, mi deber es ir y buscarla. Y tal vez en ese momento yo no entendí que hice algo que lo ofendiera, pero para esa persona sí fue una ofensa. Es bueno pedir perdón, es mi deber pedir perdón. ¿Por qué? Porque eso lo que estamos hablando va a producir sanidad. Ahora, sanidad para aquella persona, porque el perdón o la falta de perdón no se trata solamente de que yo tengo que guardarme ese rencor porque me lo hizo y lo voy a odiar toda la vida de alguien. No. Cuando alguien guarda la falta de perdón dentro de su corazón, no solamente se está haciendo mal a sí mismo, sino que está haciéndole mal a la otra persona. Muchas personas hemos encontrado que nos dicen, yo anhelo el perdón de aquella persona. Yo anhelo el perdón de aquel hombre, anhelo el perdón de aquella mujer, anhelo el perdón de mi papá, el perdón. Entonces cuando una persona tiene la falta de perdón, no solamente se hace mal a la persona, sino también a la otra persona. Entonces, si alguien sabe que tiene falta de perdón, porque los síntomas que hemos estado diciendo, que siente rencor, siente ira, siente náuseas donde lo ve, ni siquiera se lo quiere encontrar o encontrarla, es bueno que lo haga. Creo que el primer inicio es ese, ir a buscarlo sin el propósito de discutir, sino decir, quiero perdonarte, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aquella persona sea libre. Y ese perdón, repito, sana a la persona y a la misma vez me va a dejar a mí libre. Por eso que importante que todas las personas que somos autoridad, Amén, ¿verdad? Los padres, los profesores, los pastores, los ministros, cualquiera que sea el ministerio de la persona, los jefes en los trabajos. Qué importante que sería que se practicara eso de vez en cuando, pedir perdón. O sea, decir, si yo en algo les he ofendido, aunque yo no sea consciente o no estoy seguro de si te he ofendido, te pido perdón. Sí, qué importante sería en realidad que estos temas a veces no se tocan como deberían de tocarse más en la iglesia, en las congregaciones, aún también en los trabajos, en las relaciones humanas, sí. Eso es muy importante, porque a veces tal vez el jefe no es consciente de que ofendió a aquella persona, pero digamos al finalizar el año, decir, bueno, compañeros, o si en algo les he ofendido, me disculpan, me perdonan, ¿verdad? Yo digo que eso es demasiado importante. Por eso yo decía al inicio que es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Tiene que serlo para que caminemos con más paz, para que la humanidad cambie este rumbo que ¿verdad? Llevamos, porque
¿por qué tanto crimen? Sí. ¿Por qué tanto divorcio? ¿Por qué tanta enfermedad? Que de hecho a nosotros nos han mandado gente del hospital que le dice, vayan donde los panderetas, porque ellos oran y cuando la persona perdona, hemos visto que vienen sin cáncer. Los mismos médicos hoy tremendo, día, ¿verdad? para Qué la gloria tremendo. del Señor. Sí, y definitivamente el perdón no puede ser un tema más, tiene que ser el Sí. estilo de vida que Jesucristo nos estilo de dejó. vida. Él muriendo en la cruz del Calvario dijo, perdónalos porque no saben Ajá. lo que hacen. Imagínense qué dimensión, ¿verdad? Qué dimensión de perdón, como lo dice Miqueas 7:18, que Dios cuando perdona dice que se le quita el enojo, olvida lo que hizo el remanente y tiene misericordia. Y así es como debemos de vivir, de continuo. Está bien, nos dolió, nos enojamos, pero eso, como dice Efesios, no se puede poner el sol sobre el enojo de nosotros. Al día siguiente ya tenemos que levantarnos con otra expectativa, entendiendo que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Y si quiero estar perdonada, que Dios a mí me perdone. En nuestra iglesia se enseña muy fuerte esto, Ajá. lo que es el perdón. Y algo importante es que no tenemos que pedir nada a cambio. Exacto. Porque también se ha escuchado, yo te perdono, pero si tienes que hacer esto, ¿verdad? Ahora, el tema de la falta de perdón, claro que es muy amplio, ¿verdad? Dentro de una Sí. pareja matrimonial, dentro de una familia, dentro del patrono, dentro de la sociedad. Sabemos que, por dar un ejemplo, si hay maltrato a nivel matrimonial, maltrato ya físico, claro está que usted tiene que perdonar, pero también tiene que buscar el medio para que eso no te vuelva a pasar. Y ver frutos de ¿Verdad? arrepentimiento. Sí, porque si no, Amén. entonces usted así, por dar un ejemplo clásico, ¿verdad? La mujer que está siendo golpeada por el esposo y yo lo perdono, y lo sigo perdonando, pero ya no le queda ojos para ponérselo, para que no le siguen estando morados. Entonces, el perdonar siempre tendrá que suceder, pero en un caso maltrato, sí se tiene que tomar una decisión para guardar, ¿verdad?, la vida de aquella persona. Sí. Pero ¿tiene alguna condición? ¿Tiene que alguien devolverme algo para perdonar? No. El Señor nos perdonó tal y como éramos. En este caso, el Señor lo hizo por amor a nosotros. Entonces, el bien que nos hacemos a nosotros a la hora de perdonar es un bien en el cual va a producir muchos beneficios en nuestra vida. Vamos a sentir paz, vamos a sentir una tranquilidad, vamos a sentir que ya totalmente no tenemos nada con aquella otra persona, y mucho más aquella persona no nos debe nada a nosotros. Uno de los males que, como lo decían ahora, está viviendo la sociedad es eso, ¿verdad? La venganza, la ira, es tanto odio. ¿Y esto es causante de qué? Volvemos a lo mismo, de la falta de perdón. Tenemos que seguir el consejo del Señor Jesucristo, donde así como Él nos perdonó, nosotros también debemos de perdonar. Y si hacemos de esto, ese estilo de vida que estamos mencionando, vamos a tener paz. No va a haber esa atmósfera en una casa, una atmósfera negativa en el trabajo, una atmósfera negativa donde quiera que vayamos, porque cuando alguien tiene falta de perdón dentro de la casa, dentro del trabajo, donde quiera que estemos, produce una atmósfera negativa, pesada, donde ninguno se habla, ninguno se vuelve a ver, nadie quiere participar. Y esos son los síntomas, esos son las atmósferas que lo que produce es nada más que el enemigo tome ventaja para tratar de dividir, tratar de destruir las vidas. Al fin, la persona que no quiere perdonar, lo que se hace es daño a sí mismo. Perdone, suelte aquello. Pasó, eso no significa que la persona que en algún momento te hizo el mal sea inocente. No, sí fue culpable, sí cometió un error, sí hizo algún mal, pero en el caso de usted, en el caso de nosotros, tenemos que perdonar. Amén. Y qué importante esto, yo debo de perdonar aun cuando no me pidan perdón. Es mi deber para estar bien con el Señor y estar en paz conmigo misma. Eso también ¿verdad? es importante. Hay un tema que es un tema también, pero vamos a tocar
si me lo permite, Sí. lo que es la falta de perdón contra Dios. Ajá. ¿Cuántas personas hemos ministrado que la fe la tenían truncada Ujú. porque estaban resentidas con Dios? Sí. Y vieran que nos hemos dado, hemos podido entender lo siguiente. Casi la mayoría de la humanidad está resentida con Dios desde que está pequeño. Ajá. ¿Y por qué? Porque le enseñaron a ese niño que le hicieron una carta al niño Jesús. Ajá. Y le hicieron una gran carta. Ajá. Y cuando viene el 24, nació el niño Jesús, vino el 25 y vio que a los otros niños les trajo un montón de cosas y a mí no, o tal vez me trajo otra cosa. ¿Cómo Satanás tomó ventaja en la niñez? Sí. ¿Verdad? Y entonces crecen y son niños en un estuche de 30, 40 y no tienen esa confianza en papá Dios porque fueron defraudados desde ahí. Entonces nosotros en lo que es la falta de perdón tenemos que poner a perdonar a Dios el pasado y empezar a poner a perdonarlos todo, como usted ahora mencionaba, autoridades, doctores, maestros. Sí. Doctores, ¿por qué? Por una mala praxis. Doctores, ¿por qué? Porque me atendieron mal, ¿verdad? En la escuela, en el colegio. Entonces, la falta de perdón es un proceso bastante largo Sí. y bastante profundo, porque tenemos que empezar a desmenuzar, a desglosar cada evento en la persona y con quién, ¿verdad? Entonces, ahora el pastor mencionaba algo, pueden ser iguales, la falta de perdón puede ser por lo mismo, Ajá. pero el antídoto y el tratamiento espiritual es diferente. Sí. No podemos encajonar a nadie. Sí. Sí. Bueno, voy a pedirle a Jonathan que nos ponga el otro versículo, por favor. Gracias. ¿Me lo lee, hermano? Sí, claro, dice la palabra del Señor en Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. De cierto digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Y a qué cárcel se refiere ahí? Que es un montón de cárceles. Ajá. En falta de perdón, nosotros en ese folleto de ahí, de hecho Ajá. está que la falta de perdón es una cárcel que está resguardada por un hombre fuerte llamado regresión. Entonces, una de las cárceles es que vuelvo a regreso a lo que me hicieron. La cárcel de ¿cuál? De la melancolía, la nostalgia. Cada uno, hermana, cada uno hay que tratarlo y como decíamos la semana pasada en Isaías, abrir las cárceles. Y es que lo que pasa es que en esas cárceles, cuando alguien te dañó y no fue sano, puede quedar encerrado en esa etapa de su vida. En esa etapa, exactamente. Entonces el niño creció, puede ser ya grande en edad, pero todavía no ha podido desarrollar un sentimiento, no ha podido desarrollar su vida, no ha podido desarrollar esas habilidades, esos dones que Dios le ha dado, esa capacidad, porque está encerrado en una etapa donde no pudo perdonar a papá, no pudo perdonar a mamá, no pudo perdonar al hermano. Y entonces esos son cárceles, y no son cárceles naturales, no son cárceles, sino son cárceles espirituales. Entonces por eso la palabra nos habla que Él vino a liberarnos de todo eso. Cuando tú perdonas a esa persona, usted es libre de esa cárcel, no solamente en el momento en que quedó encerrado en aquel tiempo en su vida, sino de que ya vas a ser libre de todo mal que quiera venir en contra de la persona. La cárcel del resentimiento, como usted decía ahora, me duele tanto, resiento tanto, y es que donde dice resiento es que revivo
como si fuera ya lo que me hicieron. Esa es una cárcel bastante difícil de sacar a las personas. Aquí estábamos mencionando lo que es el odio, el rencor, pero, por ejemplo, si voy a trabajar con el odio, ese es como el que encabeza el resto. Es como un eslabón en medio de la cadena. Para darnos a entender. Entonces, no es que voy a decir en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo sale el odio. No, con el odio vienen un montón, ¿verdad? Vienen un montón. Con el rencor, con la melancolía, con la nostalgia. O sea, es una administración tan minuciosa que definitivamente las personas quedan libres, quedan sanas, quedan quedan nuevas en su hombre interior. Bueno, ya para hacer la oración, nos quedan unos minutitos. Bueno, le damos gracias a todas las personas que nos sintonizan y a todos los que nos han escrito. Les bendecimos. A Virginia, Marjorie, Isabel, Andrea, Ada Violeta, Ingrid, Jorge, Esther, Epifanía, Feliciano, Sinaí, Alex, Doris, Marixa, Mari, Ivette, Nancy, Hortensia, Hermelinda, Elenita, Amparo, Erika, Alma, Fiorella, Mari, Julia, Mayela, Berta, Denia, Katia, Catherine, Susan, Rosita, Jorge, Jessica, Elcita. Bueno, son tantas que no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Pero yo quería ya para terminar que oremos y como el Señor los dirija, ¿verdad? El pastor. Claro que sí. Antes de orar, amado que me escucha, quiero decirte que no es fácil, solo usted sabe lo que ha pasado. Decíamos que todos los casos son totalmente diferentes, pero así de sencillo, si queremos que el Señor nos perdone, tenemos que aprender a perdonar. Amén. Y aprender, eso significa, tengo que aprender a perdonar, a soltar, porque el único que te va a seguir haciendo daño es usted. Si ya te hicieron un daño, no te hagas más daño por no perdonar. Perdona y te vas a dar cuenta que aquel daño que te hicieron van a ser como aguas que pasaron, y que vas a poder levantarte, restaurarte, seguir adelante, vas a poder lograr alcanzar esa felicidad en tu vida y en los tuyos. Y por eso yo quiero que tú hagas esta oración ahí donde tú estás, cerrando tus ojitos, porque la palabra dice que de la misma manera en que Cristo nos perdonó, yo tengo que perdonar, y que cuando yo perdono lo hago en presencia de nuestro amado Amén. Jesucristo. Y quiero decirte que aunque ahorita no creas tener la capacidad de perdonar, yo te digo, pídale, dígale: Jesús, enséñame a perdonar. Dile: Jesús, en tu nombre yo quiero perdonar a aquella persona. Menciona a aquella persona. Dígale: yo perdono a aquella persona que me hizo daño. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todas aquellas personas, para Señor, que en este momento reciban la fortaleza por el poder de tu Espíritu, para que ahora puedan perdonar, Señor, en el nombre de Jesús, y para que puedan ser libres de toda falta de perdón. Señor. Amén. 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 Bueno, vamos a volver, ¿verdad? En otro, vamos a ir tocando todas las áreas que todavía nos faltan. Así que bueno, Dios me los bendiga, y gracias a los hermanos, al pastor y su esposita que han estado aquí, y nos vemos en un próximo programa. Gracias a Jonathan y a don Andy Torres también. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. No importa lo que sea,
servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir.